Bien, continuaremos con nuestro estudio y el recorrido de algunos organelos que son de importancia en nuestra célula. Hablaremos hoy del retículo endoplásmico, que se subdivide en rugoso y liso. Como ustedes pueden ver acá en las imágenes de abajo, unas están asociados a los ribosomas y son los llamados retículo endoplásmico rugoso. Asimismo hay otro que está independiente de los ribosomas y se le llama el liso. Ambas son fotografías de microscopía electrónica de transmisión. Veremos que nuestra célula está comunicada de un organelo a otro. Vimos en la unidad pasada lo del núcleo. Vimos que salen moléculas RNA, mensajero, T, ribosomal, y que vimos la traducción produciendo proteínas. Veremos entonces que esas proteínas van a continuar su ruta. Unas quedan en el citosol libres y otras ingresan al retículo endoplásmico para seguir una ruta especial. Veremos qué relación hay con otros organelos como el complejo de Golgi. Este organelo es grande en la mayoría de las células y se dice que es una continuación de la envoltura nuclear debido a que está muy relacionado con la envoltura del núcleo. Veremos acá que hay una comunicación entonces de las funciones entre el núcleo, retículo endoplásmico rugoso y el liso. Acá está el núcleo. Si ustedes miran acá hay cierta continuidad con la envoltura nuclear y vemos aquí los áculos del retículo endoplásmico. Los ribosomas asociadas a la superficie del retículo dijimos que le da ese aspecto áspero o rugoso, mientras que el retículo endoplásmico liso son como una red de tubos o túbulos y no están asociados con los ribosomas. Veremos algunas características especiales del retículo endoplásmico rugoso, que es el procesamiento básicamente de proteínas, y en el liso, que tiene la capacidad de producir la síntesis de lípidos y otras más funciones. También veremos cómo estas se relacionan con otros organelos como el aparato de Golgi. Ustedes pueden observar acá que hay algunas vesículas que van a relacionar los contenidos del retículo endoplásmico con el aparato de Golgi, con la membrana, con otros organelos como lisosomas. Y a esto se le denomina el sistema endomembranoso. El sistema endomembranoso, como ustedes pueden ver acá, es cuando un organelo se quiere comunicar o relacionar con el otro. Digamos, el retículo endoplásmico quiere relacionarse con el aparato de Golgi y el aparato de Golgi va a distribuir esto por medio de vesículas. Entonces hay dos palabras importantes: vesícula de transición, vesículas secretoras. Si ustedes miran la transición, es que va a haber una comunicación entre ambos organelos, y las vesículas de secreción, vamos a ver que también son vesículas, pero que ya llevan el producto, ya sea fuera de la célula o quedan dentro de la membrana plasmática. Aquí podemos observar la membrana, pero también podemos ver que estas vesículas pueden combinarse con los lisosomas. Recordemos la síntesis de proteínas, algunos aspectos importantes. Uno de ellos es que la transcripción produjo
RNA. Se recordarán ustedes que está el mensajero que lleva el código, el RNAT que lleva los aminoácidos y el ribosomal que prácticamente va a tener los sitios E, P, A. Se recordarán que todo esto de la traducción va a ocurrir en el citosol. Y una visión general es las etapas en donde había iniciación, elongación, o sea, cuando empieza ya a producir el segundo aminoácido y hasta el último, y por último la terminación, donde concluye el proceso. Ahora, nos preguntaremos, las rutas de esta cadena polipeptídica, o sea, proteína, ¿a dónde van a dar? Bueno, en el retículo endoplásmico es una vía, y la otra es proteínas que queden libres en el citosol. Aquí vemos un diagrama donde están aquí abajo los ribosomas leyendo el código, o sea el RNA, y vemos una señal o secuencia que son los primeros 25 a 50 aminoácidos, y ellos le dan la pauta de que van a tener que entrar al retículo endoplásmico rugoso. Si ustedes observan acá, hay unos poros de entrada que se le llaman translocón, y estos son poros de compuerta donde va a ingresar el péptido que se va a ir sintetizando. En fin, nosotros veremos entonces que las proteínas sintetizadas se incorporan al sistema endomembranoso, que es una ruta, y de ahí van a ir a varios lugares. Uno de ellos es la membrana plasmática, otro, como podemos ver acá, la membrana plasmática. Otras proteínas van a ser expulsadas a través de la exocitosis por medio de vesículas secretoras, que son vesículas rodeadas de membrana y que van a sacar el producto. Y las otras son las proteínas que se van a asociar a diferentes organelos, por ejemplo al lisosoma, que lo veremos en esta unidad también. Se dice que estas proteínas, la mayoría de proteínas son solubles y que van a ser de secreción fuera de la célula. Algunas también proteínas, fíjense, van a quedar en la membrana del retículo endoplásmico, y eso lo veremos en una siguiente diapositiva. Se dice que la síntesis de proteína van a tener algunos procesos. Dijimos que podían haber adición de puentes de disulfuro, así como van a haber procesamientos en lo que se van a agregar, fíjense, se van a agregar carbohidratos a esas proteínas. Entonces se van a formar glico o glucoproteínas. Dijimos el plegamiento, que es los puentes de disulfuro, y vamos a ver que el retículo endoplásmico, cuando reconoce que la proteína está mal plegada o hay algún daño en ella, no deja que prosiga el proceso y la puede eliminar. Aquí veremos una animación. Si ustedes observan acá, el ribosoma está produciendo los primeros 50 aminoácidos, que los señalaremos acá. Estos van a ser reconocidos por esta partícula de reconocimiento de señal, o partícula o proteína de reconocimiento
de los aminoácidos. Entonces veremos que prácticamente ahí se va a reconocer cuál aminoácido va a ingresar al retículo endoplasmático. Ya está reconocido y además va a haber un receptor que lo va a acoplar, y lo que les mencionaba del translocón. Este es el translocón, y observen ustedes ahí que va ingresando la proteína. Si ustedes ven acá, la proteína entonces va a ingresar al translocón, o sea, a esa compuerta que ustedes pueden observar. Y ahí finalmente va ingresando, y observen que también va a haber una proteína peptidasa señal. Esta proteína peptidasa señal lo que va a hacer es cortar estos 50 primeros aminoácidos del resto de la cadena polipeptídica. Entonces veremos que va a ser eliminada, vean, cortada. Eso lo puede hacer en esta etapa o más adelante. Y vemos entonces cómo va ingresando la cadena polipeptídica al lumen del retículo endoplásmico. Pero solo es de aclarar, algunas quedan dentro del lumen, otras se dice que quedan en la membrana del retículo endoplásmico, como veremos a continuación. En esta otra observamos algo muy importante. Quiero que ustedes noten que aquí hay una secuencia de que le va a ordenar a esa proteína que debe quedarse en el retículo, en la membrana del retículo endoplásmico. Observemos entonces qué ocurre, o continuemos con la diapositiva, y ustedes van a observar entonces cómo ingresa al translocón. Siempre es reconocida por el receptor de la partícula. Se abre la compuerta del translocón y observen entonces el ingreso. Quiero que vayan viendo ese segmento rojo, cómo se va a quedar integrado en la membrana, y eso lo que va a indicar es de que no se mueva y que va a haber uniones covalentes a la membrana. Si ustedes observan entonces, va a quedar esta membrana integrada a la membrana, proteína integrada a la membrana del retículo endoplásmico. Esto, se acordarán ustedes, en el modelo de la membrana es una proteína integral. Y así finalmente veremos cómo quedan integradas algunas proteínas en el retículo endoplasmático. Acá observamos rápidamente lo que ya expusimos, cómo se asocian los ribosomas al retículo endoplásmico, y cómo algunas proteínas pueden quedar en el retículo endoplásmico y otras quedan integradas en su membrana. Ok, continuando con esto, veremos algunas otras situaciones importantes. Quiero solo recordar algunas cosas importantes antes de continuar en el proceso de las proteínas que ingresan al retículo. Observen ustedes aquí arriba, se dice entonces que la secuencia señal, que son los primeros 50 aminoácidos que se producen en la traducción, van a ser reconocidos entonces por medio de lo que es la partícula señal de reconocimiento, que la podemos ver aquí en café. Pero esta señal de reconocimiento de la señal o partícula de reconocimiento va a ser a su vez reconocida por un receptor en la membrana, y luego se dice que un poro
de compuerta o llamada también proteína translocador, es donde va a ocurrir exactamente la descarga, le decimos, de esta proteína. Bueno, continuando acá, ustedes pueden observar, entonces es reconocido por el receptor y inicia entonces el ingreso de la proteína. Observen que los primeros 50 aminoácidos quedaron ahí atrapados en el traslocón acá y van a ser esperados por la peptidasa, que si va a quedar en el lumen lo va a cortar. Perfecto. Veamos acá entonces la secuencia rápidamente. Llega, descarga la cadena polipeptídica. Luego, si ustedes observan acá, se corta estos primeros 50 aminoácidos, o sea, la peptida señal, por medio de una peptidasa o proteasa, le llaman algunas. Y finalmente queda entonces libre la proteína en el lumen. Ese es en el caso de las que van a proseguir esa ruta endomembranosa que hemos mencionado. Acá es solo para ampliar un poquito. Vean qué es lo que le ocurrió. Queda entonces los 50 aminoácidos péptido señal, que le llaman, en la membrana, y la proteína queda libre para que prosiga su proceso que va a ocurrir dentro del lumen. Ahora, solo repasando un poquitín más, acuérdense que son los 50 primeros aminoácidos que se llaman péptido señal, pero algunos libros como este le llaman, ¿se acuerdan aquel segmento que va a quedarse en la membrana? Le llaman secuencia de stop, secuencia de alto de transferencia. Y si ustedes prosiguen en este dibujo, van a observar que esta secuencia de stop de transferencia va a ser la que quede en la membrana anclada. Esto es cuando hay única salida y entrada de la cadena polipeptídica. A esto se le llama único dominio dentro de la membrana. Veamos qué ocurre cuando son más de uno. Por ejemplo, en esta proteína son 3. Pues lo que sucede es que entonces van a haber 3 dominios de paro de transferencia, que serían estos que están anclados en la membrana. Ahora veamos en esta diapositiva cómo algunos extremos van a quedar, el extremo amino afuera y el carboxilo adentro. Pero se han dado cuenta que algunas membranas tienen al revés, el carboxilo afuera y el amino adentro. Y esto va a ser se va a originar debido a una rotación o inversión de los segmentos, como ustedes pueden observar en esta diapositiva. ¿Se recuerdan ustedes que mencionamos que hay un doblez? O sea, la colocación de puentes de disulfuro. Entonces, vamos a observar que en el retículo endoplásmico debe llenar algunos requisitos para que el proceso continúe en el aparato de Golgi. Si ustedes observan en esta diapositiva, acá no está doblada, entonces continúa. Si ustedes también observan acá, se le agrega el carbohidrato, y si no lograra hacer esto, entonces
estaría incompleto el proceso y se le daría una nueva oportunidad para completarlo, o sea, darle su doblez, colocarle su proteína. Hasta que lo logre, entonces ya está normalmente el proceso y puede salir del retículo endoplásmico rugoso. Ahora, también se recordarán que dijimos que qué pasaba con aquellas que en realidad, como vemos acá en este diagrama, no se logra procesar adecuadamente a esa proteína con su carbohidrato y su doblez. Entonces es llevado a una proteína de compuerta, siempre en la membrana, y lo saca hacia el citosol para que esta proteína que está defectuosa lo lleve a un conjunto de proteínas llamadas proteosoma. Y la proteosoma lo que hace es degradar a la proteína. Ahora veremos cómo se le agrega el oligosacárido a la proteína. Se recordarán que oligosacárido tiene pocos carbohidratos. En nuestra representación vamos a ver que hay glucosa, que está en verde, azul manosa, y N-acetilglucosamida en naranja. ¿Dónde se va a agregar este carbohidrato? Pues va a ser en el primer aminoácido llamado asparagina, como está representado acá. Bueno, entonces continuando con esta diapositiva, vamos a ver que hay una partícula en la membrana llamada dolicol. Ahí está representado en rojo o en el círculo. Y vamos a ver que el dolicol es la que sostiene en el retículo endoplásmico rugoso este oligosacárido. Luego van a ver ustedes en la secuencia, acá, cómo se le agrega el oligosacárido en el primer aminoácido que dijimos llamado asparagina. Entonces este oligosacárido lo donó entonces el dolicol. Recuérdense que todo esto ocurre en el lumen, o sea, en la parte de adentro del retículo endoplásmico rugoso. Bueno, vamos a ver la continuidad de lo que ocurre en la glucolización o glicolización del retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi. Sin embargo, es de aclarar que no solamente se agrega el oligosacárido que mencionamos, que es este representado acá, sino que va a sufrir algunas modificaciones. Vean, va a actuar una enzima llamada glucosidasa 1, que lo que hace es quitar uno de las glucosas, como vemos acá, se elimina. Luego la glucosidasa 2 termina de eliminar a las dos glucosas que tenía. Prácticamente se queda sin glucosa. De ahí hay una última etapa donde se elimina una manosa. A esa enzima se le llama manosidasa del retículo endoplásmico. Y entonces queda listo para proseguir el procesamiento de esa misma proteína en el aparato de Golgi. Hasta aquí lo dejaremos para continuar todo este proceso ya propiamente en el aparato de Golgi. Acá solo quiero que veamos que el retículo endoplásmico rugoso está en comunicación con el aparato de Golgi, y es porque van a sufrir procesos, la adición de ¿se acuerdan ustedes el oligosacárido? Va a sufrir un proceso, ¿se acuerdan de la glucosidasa 1, 2, la manosidasa? Eso ocurre
en el retículo endoplásmico. Ya después va a llegar a lo que es el aparato de Golgi y hasta ahí lo vamos a detener nuevamente para ver en la siguiente clase qué otros procesos sufre esa proteína con su carbohidrato. El retículo endoplásmico liso tiene varias funciones. Dice síntesis de lípidos, destoxificación en el hígado, almacenamiento de calcio, liberación de glucosa, almacenamiento de carbohidratos y biosíntesis de esteroides y hormonas sexuales y de la corteza adrenal. Quiero que vean ustedes en esta diapositiva, especialmente acá, lo van a ver mejor en su clase de bioquímica en segundo año, pero es importante que ya empiecen a ver que el retículo endoplásmico liso, ¿se acuerdan ustedes que el carbohidrato de almacenamiento en el animal es glucógeno? Pues bien, este glucógeno, cuando nosotros tenemos necesidad de glucosa, o sea, liberar glucosa para que entre la glucólisis, se recuerdan ustedes, y obtener así el ATP, se rompen estas uniones del carbohidrato, libera la glucosa, pero observen, a través de una enzima que se llama glicógeno fosforilasa, y lo que hace es agregarle en el carbono número 1 un fósforo. De ahí viene otra enzima que lo que hace es cambiarle de posición. De la 1 la pasa a la posición C6, el fósforo, y eso lo que hace es permitir que se acerque al retículo endoplásmico liso, le quite el fósforo y la forme ya activa para que pueda salir de la célula hacia la sangre la glucosa. Y entonces tenemos la glucosa libre. Recuérdense, estaba en glucógeno y se van rompiendo los enlaces sacarínicos para liberar la glucosa. El almacenamiento del calcio es importante, especialmente en el músculo. Lo vamos a ver en esa semana, donde veremos que el calcio es una señal que le va a indicar al músculo cuándo moverse. Y entonces vamos a ver que el retículo endoplásmico del músculo, que se llama retículo sarcoplásmico, almacena el calcio y está dispuesta a indicarle al músculo que se mueva cuando le llegue alguna señal de acetilcolina, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el retículo liso provee bombas de calcio para almacenar el calcio dentro del retículo endoplásmico. También hemos aprendido en este año que la membrana tiene muchos fosfolípidos en su estructura y bueno, la síntesis de los fosfolípidos se da mucho en lo que es el retículo endoplásmico liso. Y aquí podemos ver cómo dos ácidos grasos con su coenzima A se unen y también se van a unir con su glicerol fosforilado y van a formar lo que es el fosfolípido. Recordar que los fosfolípidos, los más importantes que hemos aprendido, es el diacilglicerol y el fosfatidilcolina. La mayoría de las bicapas lipídicas de las membranas son ensambladas en el retículo endoplásmico liso. También, aparte de lo que hemos mencionado, los fosfolípidos, está el colesterol y algunas hormonas esteroideas. La destoxificación. Hay otro organelo que vamos a ver más adelante llamado peroxisoma, pero el retículo endoplásmico liso ayuda a la destoxificación junto con el peroxisoma.
Algunos compuestos como barbitúricos, como el fenobarbital que se utiliza en pacientes que convulsionan, son metabolizados a compuestos hidrosolubles. ¿Para qué? Para que sean luego desechados en la orina y no causen problemas de intoxicación. La reacción común para la mayoría de esta detoxificación es gracias a la familia de citocromo P450. Recordarse eso. Eso es muy importante en el caso del retículo endoplásmico. Bueno, vamos llegando al final de esta parte. Solo recordarles que el retículo endoplásmico rugoso va a tener mucha comunicación con el organelo, el aparato de Golgi, y a través de vesículas de transporte y de dos sistemas de vesícula que se le va a llamar COP1 y la COP2. Me gustaría que ustedes investigaran en su libro cuál es la COP1 y la COP2 antes de que empecemos la clase de aparato de Golgi. Muchas gracias, hasta aquí lo dejamos. Nos vemos en la siguiente.